Bueno, buenos días. Desde alguien que ha hecho sus 1000 kilómetros para hacer una especie de maratón de presentaciones que ya me está desbordando. Y agradecer sobre todo a la Asociación 25 de Marzo por haber organizado estos actos. A la CIM por organizar junto con la asociación este acto en concreto, a Antonio por la buenísima presentación que ha hecho y merecida en algunos de los adjetivos por mi parte, ¿no? En fin, los adjetivos nunca ayudan a definir a las personas, son los hechos, ¿no? Bien. El acto se presenta con una pregunta que cuando vi el cartel me llamó la atención, ¿no? ¿Qué diría Lenin sobre Extremadura, ¿no? Hoy, algo, más o menos. Yo entendí perfectamente la intención de los organizadores, aunque el título pudiera parecer que nos diría Jesús hoy sobre tal, ¿no? Además viene acompañada, como suele pasar en los actos de presentación de este libro, los compañeros que lo organizan suelen presentar uno de esos cuadros sobre Lenin que era más producto de la herencia cultural de los iconos bizantinos, mezclado un poco con las historias de Marvel, ¿no? Con los superhéroes, ¿no? O sea, Lenin siempre está así, en fin, nos muestra una imagen dinámica, siempre con una inclinación que indica, digamos, la acción, y Lenin, que es una especie de padre fundador de nuestra religión particular, y tal, ¿no? Eso ha tenido un papel para mí negativo, pero también positivo. Ha sido parte de lo que algunos llaman un mito movilizador, porque las movilizaciones obreras y populares, las movilizaciones de las clases subalternas, habitualmente lo que se registra en la historia es que obedezcan a mitos movilizadores que sirven para sintetizar el sufrimiento, el dolor, la rebelión, y entonces en torno a estos... Pero claro, estos mitos movilizadores muchas veces vienen cargados detrás de tener la capacidad de expresar en una cosa simple, tanto gráficamente como en textos o pequeñas frases y tal, como pequeña frase: hay que preparar la revolución. Bueno, a mi modesto entender, las revoluciones no se preparan, las revoluciones estallan. Ahora hablaremos un poco de esto. Al que tienes de estar preparado eres tú, o tu partido, o tu organización, o tu movimiento social. Pero la revolución no estalla cuando tú preparas la revolución y cuando tocas el silbato, de pronto estalla la revolución porque tú lo has hecho muy bien. Y si no estallas, porque lo has hecho mal o porque las masas están alienadas, son imbéciles, no están preparadas, etc. Bueno, a partir de este preámbulo, pues yo, después de lo que ha dicho Carlos, ¿qué diría Lenin sobre para nosotros hoy? Ya podría levantarme la maleta, recoger la maleta, levantarme, porque, en fin, ha hablado de todos los problemas en los que algunas de las cosas que hizo Lenin pueden tener para nosotros alguna utilidad para interpretar las cosas que pasan hoy. Con toda la inmensa salvedad de que han pasado 100 años, el capitalismo en estos 100 años han pasado muchas cosas,
y además en que las situaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, de la Rusia del 17 y de Europa occidental hoy, pues son muy diferentes. Pero a veces los clásicos, si son clásicos, si no son algo que está en una biblioteca llenándose de polvo, si son clásicos es porque en el desarrollo de su lucha, de su trabajo, han llegado a reflexiones a partir de la experiencia y del estudio, porque en estos casos no es solo la experiencia, es también el estudio, a formular algunas ideas que han trascendido un poco el tiempo. Otras están absolutamente archivadas y no pasa nada, son objeto de estudio de los historiadores o de culto por parte de los miembros de pequeños grupos religiosos que, como decía Carlos, pues lo que hacen es repetir una cita fuera de contexto, ¿no? Pero hay cosas que sí que, en las que Lenin, algunas de sus orientaciones, nos dicen cosas sobre nuestra situación y nos permiten pensar. Siempre que tratemos de ver al clásico no como el individuo que en 1895 empieza a escribir el tomo primero de sus obras completas. Es decir, o a Marx en 1841-42, que empieza a escribir: hoy me levanto, son a las 5 de la mañana del 3 de marzo de 1841, querido diario, empiezo a escribir en la página 324 del tomo primero de mis obras completas. Esta gente no hacían esto. O sea, esta gente no eran, siendo inmensos estudiosos y teóricos, filósofos, economistas, politólogos, no hacían obras, no hacían papers ni publicaciones universitarias. Esta gente trabajaban para hacer la revolución. Eso es lo que llevaban aquí, entre ceja y ceja. ¿Se equivocaron en ese objetivo? Bueno, pues ya lo discutimos. Pero lo que llevaban entre ceja y ceja era analizar la realidad e entender las dinámicas sociales que llevaban a que los pobres campesinos no pudieran seguir recogiendo la leña en los bosques porque la nueva estructura capitalista de la tierra y de los bosques ya les impedía eso y les mandaba la policía y los asesinaba allí por recoger leña o 4 cosas. El texto famoso de Marx, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Un reportaje? ¿Un estudio académico? No, hace un texto que llama a levantarse contra eso. Ahora, estudiando bien, ¿no? Entonces, digamos, si cogemos un poco el método, es difícil encontrar el método en autores tan prolíficos, en el caso de Lenin, 45 tomos de obras completas, más 10 de correspondencia. En fin, te dedicas toda tu vida a buscar el método de pensamiento. Tampoco no se trata, o sea, Lenin es para militantes, ¿no? Hay unos que sí hacen eso, y que hay que hacerlo, sin duda. No tengo nada en contra de eso, pero para nosotros, que nos diga Lenin para nuestra realidad concreta, pues es más difícil y al mismo tiempo más fácil, porque no vamos a estar una vida en una biblioteca haciendo ese trabajo. ¿Qué me llevó a tratar de reunir 8 textos escritos en los últimos 15 años en un libro? Bueno, ya sabéis que los centenarios, o sea, los años que acaban en 0 y en 5, son prolíficos en publicaciones, ¿no? Pero empecé ese recorrido
en 2007, en un texto que se publicó en Mundo Obrero, en el que yo me preguntaba qué hacer con las cenizas de Lenin. 2007 debía ser el 90 aniversario, debía ser el 90 aniversario de la Revolución. La URSS había caído sobre nosotros y sobre el resto de la izquierda, porque algunos aplaudieron mucho esa caída, pero también se les cayó encima a ellos. Y entonces uno puede pensar qué hemos hecho de nuestra vida dedicándonos a una causa que al final ha caído, ¿no? Porque la URSS, con todos sus enormes errores y problemas, en el imaginario obrero y popular era la demostración que no siempre van a haber ricos y pobres. Mira, allí, yo recuerdo a mi padre, de joven, en pleno franquismo, que cuando había una injusticia tremenda del gobierno fascista o de algún potente, etcétera, decía, ya vendrá el bigotis. En Italia hay una expresión igual, el bafoni, o sea, era la idea, o sea, esto permitía romper el sentido, ahora no estoy diciendo un elogio de Stalin, sino definiendo el papel movilizador de que la URSS estuviera ahí, parando al imperialismo y además, por razones más o menos espurias, algunas muy justas, otras un poco más espurias, apoyando toda la lucha de los movimientos de liberación del conjunto, que se desarrollan en el conjunto. Entonces, se nos cae esto y una gran parte de la congregación decidió pasarse al sofá o pasarse al enemigo. Algunos al PSOE, otros al PP. Directamente, los hay. Y entonces había los irreductibles, ¿no? Los que continuamos pensando que el capitalismo es un peligro y cada vez más inminente a la supervivencia de la humanidad. ¿Exageramos? Bueno, creo que hay un montón de bibliografía con estudios muy competentes que muestran que la crisis ecológica, que las emigraciones, que el peligro inminentísimo de la guerra, o sea, las migraciones forzadas porque la gente no puede vivir en su país, etcétera, ¿no? Están llevando a la humanidad a una especie a un peligro para su existencia. Y continuamos pensando algunos, hoy en día pocos, aquí en esta sala hay bastantes, pero que es necesario superar el capitalismo y que estamos convencidos con Lenin que el capitalismo no es reformable. Cuando ha hecho grandes reformas después de 1945 es porque el Ejército Rojo había llegado al Elba y porque en las resistencias antifascistas en Francia, en Italia, en Bélgica, que llegó a haber un gobierno con comunistas también, en Inglaterra era el Partido Laborista, las bases del Partido Laborista tenían una potencia enorme y entonces había que ceder en algunas cosas y hacer un pacto social que duró hasta mediados de los 70, digamos, ¿no? Entonces, el capitalismo no es reformable. No es mejorable. Ellos, cuando hacen una reforma, la hacen pensando en adecuarse a la nueva fase de desarrollo suyo. Es decir, esto es así, ¿no? Entonces, y también estábamos convencidos de que en el caso de conseguir una mayoría parlamentaria que quiera ir al socialismo, no que quiera mejorar el sistema, que quiera ir al socialismo, Chile 1973, ¿no? Porque
era la vía chilena al socialismo, no era la vía chilena a la subida del salario mínimo interprofesional, que yo estoy absolutamente de acuerdo en que es una mejora, etcétera, o sea, en fin, lo apoyo y todo lo que queráis. Pero las clases dominantes no iban a inclinarse con el sombrero de pasen ustedes, señores que quieren hacer un mundo más justo y más habitable, donde la gente pueda ser libre, feliz y fraternal, y como tienen una mayoría gubernamental, pues en fin, aquí somos democráticos, la Repsol, yo qué sé, el banco, el BBVA, todas esas potencias reales, los poderes reales, somos demócratas y aceptamos el sufragio universal, y si el pueblo quiere pasen ustedes. También seguimos convencidos y por tanto que de alguna manera la revolución es necesaria. Otro problema es cómo imaginemos la revolución. Porque podemos imaginar la revolución como una repetición de la película de Eisenstein, ¿no? En fin, es una visión religiosa del asunto. La revolución es algo muchísimo más complejo. Infinitamente más complejo. Entonces, en este texto de 2007, ¿qué hacemos con las cenizas de Lenin? Decía algo que quizá es una ilusión, quizá es un exceso de optimismo, que era que debajo de las cenizas del comunismo del siglo XX, no ya de Lenin, el título era de Lenin, pero aún hay brasas vivas. Y es verdad que hay un montón de cenizas, porque sufrimos una enorme derrota causada por el enemigo y en parte por nuestros propios errores, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero debajo hay brasas, y las nuevas contradicciones que el capitalismo va presentando, la urgencia de transformar el capitalismo, pueden permitir que algunas de estas brasas ayuden a avivar el fuego, ¿no? Muchas veces quien ha hecho fuego a tierra, ¿no? en el de esto sabe que quedan brasas, sacas un poco la ceniza, pones leña seca nueva, soplas y las brasas permiten encender, ¿no? Bueno, entonces desde este año empecé, con motivo de diferentes acontecimientos o aniversarios o cosas de este estilo, a escribir una serie de textos sobre aspectos de la vida de Lenin. Son los 7 capítulos más un epílogo que hay en el libro. No os los voy a resumir porque entonces, en fin, si ya teníais pocas motivaciones para adquirirlo, si ya te lo han resumido, pues en fin, ya no hace falta leer, ¿no? Yo sí que haré unas pequeñas notas, porque pensar sobre Lenin hoy, para mí, es pensar sobre la revolución. Y circulan algunos libros muy interesantes sobre la revolución, pero la conclusión, y muy eruditos y muy bien escritos, pero la mayoría concluyen que, bueno, pues en fin, que ya el asunto pasó, ya está. No hagamos una valoración global, y este siglo ya es un siglo que no va a vivir revoluciones. Eso fue una cosa del siglo XIX y del siglo XX. La primera cosa por tanto, os haré unas notas que serán lo más breve posibles. La primera cuestión es que la Revolución Rusa es un enigma. No estaba prevista, estaba pronosticado que pasaría todo lo contrario. ¿Por qué pasa una revolución en el último sitio que, según el dogma marxista, comillas de aire, era el último sitio donde iba a pasar? La segunda es la idea de que las grandes revoluciones
las de la contemporaneidad, no las han hecho los revolucionarios, las han hecho las grandes masas. Cuando no, podría traer aquí una lista de 15, que preparé un texto porque sabía que iba a sorprender esa idea no lo tengo aquí, podría traer una lista de 15 citas de Lenin contextualizadas y situadas en su momento, en las que afirma textualmente esto, y bueno, y en Marx lo podemos encontrar también. Las revoluciones estallan, y estallan cuando la gente que no quiere hacer una revolución, la gente que quiere llegar digamos ahora en palabras de ahora, llegar a final de mes, la gente que quiere tener un techo, la gente que quiere que sus hijos vivan un poco mejor que él, no pueden conseguirlo. Hay veces que las reformas que pedimos desde abajo, que exigimos, que luchamos, el capitalismo tiene la capacidad de absorberlas, de hacerla, y de transformarlas incluso en un motor de su nueva fase de desarrollo, véase el bienestar, el estado del bienestar, ¿no? Y hay épocas en que la dinámica del capitalismo no permite absorber estas demandas. Y en determinadas circunstancias, no tan la base económica siempre, pero de conciencia, de organización, esto se puede transformar en un movimiento revolucionario. Que triunfe o no ya es otra cosa. Pero se puede transformar en algo que realmente impugna al capitalismo, no en los libros y en los artículos, sino en la calle, en la organización, en el movimiento, ¿no? La tercera sería que la Revolución Rusa, volviendo al enigma de la Revolución Rusa, es mucho más que aquel mito movilizador que tuvimos los comunistas del siglo XX, la gran revolución proletaria de octubre, el título. Y además me cansé de escribir artículos en el que esa frase aparecía al principio, al final o en medio. La gran revolución de octubre nos ha demostrado, La Revolución Rusa es un conjunto de al menos 4 revoluciones, de 4 sujetos sociales, llámales clases o llámales pueblos en algunos casos, que en la crisis terminal de un régimen que había durado 300 años aplastando a su pueblo, régimen que él mismo en el texto constitucional suyo se definía como autocracia. Es decir, el zar manda él y solo él, que había aplastado a los pueblos. En una semana cae ese régimen como producto de 4 contradicciones muy importantes. Una es la clase obrera, el sujeto en las fábricas de Petrogrado, en las minas de Rostov, en los pocos centros industriales que habían en Rusia, que no estaba dispuesto a aceptar los ritmos de trabajo que impone la industria militar. En una época que no hay guerra, la industria tiene unos ritmos de trabajo, tú luchas por reducir el tiempo de trabajo, luchas por mejorar el convenio, el salario, pero en una situación de guerra la industria adopta, en aquella época sobre todo, unos ritmos infernales imposibles de soportar. Las mujeres, revolución de la que se habla poquito, pero la revolución de febrero empieza el 8 de marzo. Bueno, ya sabéis que los calendarios son diferentes. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? El 8 de marzo. Cuando las mujeres campesinas que han emigrado a la ciudad para sustituir a los hombres que se han mandado al frente, no pueden soportar esos ritmos de trabajo, porque eran insoportables, eran absolutamente bárbaros. Y celebrando el 8 de marzo,
deciden irse al centro de la ciudad, las de la fábrica Putilov y todo así, se reúnen al salir del trabajo y deciden nos vamos al centro de la ciudad a decir que estamos hartas, que ya no podemos más. Y sobre todo en los primeros años de la Revolución Rusa, los avances de la mujer son impresionantes, incluso en contra de algunos de sus compañeros de clase que no entendían esos avances. Por lo tanto, tenemos una revolución obrera, tenemos una revolución de las mujeres, tenemos otra revolución que es la revolución de los campesinos. Un capítulo habla de la larga revolución de los campesinos, porque el pensamiento de los campesinos es un pensamiento de larga duración. Y la memoria de las insurrecciones campesinas de Pugachev, etcétera, la liberación de los siervos en 1861 y los desengaños con esa liberación de los siervos que no les da lo que quieren, en fin, todo esto acumulado también estalla en el 17, porque algún autócrata y su camarilla de gente absolutamente autoritaria y capaz de entender a la gente decidió poner a cada campesino un uniforme. Los campesinos vivían aquí a 10 kilómetros de la aldea, tenían sus experiencias, su cultura, pero decidió juntarlos en un ejército, enseñarles instrucción militar y las técnicas básicas que saben los soldados de estrategia. Los soldados saben 4 técnicas, no todas las que saben los generales, ¿no? Y los mandó a la carnicería. Y entonces el 90% de la población de Rusia era campesino, no era obrero. Y ese es uno de los motores también. Y finalmente la cuarta revolución, la de los pueblos. Rusia era una cárcel de los pueblos y los pueblos aspiraban a librarse del zar y de la opresión del nacionalismo gran ruso, porque todo imperio comporta la creación de un nacionalismo agresivo, chauvinista, contra el que Lenin estará a lo largo de su obra. Si uno dedicase medio año a buscar en las completas, encontraría como mínimo 200 menciones al chauvinismo gran ruso, ¿no? Entonces, estas 4 cosas coinciden, en un momento concreto. Y cada movimiento tiene sus ritmos, a veces, y tiene sus objetivos, tiene sus métodos de lucha, porque son culturas, son cosas que son diversas, pero su coincidencia es lo que hace estallar a un imperio que dura 350 años en 10 días y coge a toda la izquierda como una cosa bastante más pequeña, que fue el 15M, pero sumamente importante en nuestro país, cogió a la mayor parte de la izquierda, pegada a los antiguos análisis. O sea, tenía unos análisis interesados, yo qué sé, hechos con esfuerzo, o sea, que tenían sus méritos y sus deméritos, pero tenían una cultura acumulada en el periodo anterior. Y estalla esto y coge a la izquierda en esta situación. ¿Cuál es la virtud de Lenin, que no fue el que hizo la revolución? Ni él hizo la revolución, ni la hicieron los bolcheviques, la hicieron las grandes masas. No quiere decir que los otros no estuvieran, estaban ahí y actuaron. ¿Cuál es la virtud de Lenin? La virtud de Lenin es que ha roto con estos viejos esquemas dogmáticos del marxismo reformista, evolucionista de la Segunda Internacional. Y no le ha sido fácil, porque él era uno de los discípulos de Kautsky, no de Bernstein, pero sí de Kautsky. Y es más, muchas veces continúa considerando que Kautsky, cuando ha tomado un camino que no debería haber tomado,
se ha traicionado a él mismo, ¿no? ¿En qué rompe con ese marxismo? Este es otro. El libro empieza aquí, en 1914. ¿Por qué rompe con él? ¿Por qué rompe? Porque hay la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial está poniendo en peligro la existencia de los trabajadores, la posibilidad de sobrevivir de los trabajadores en toda Europa. Se llama mundial, bueno, es una guerra sobre todo en Europa, es un poco eurocéntrico eso de llamar mundial a una cosa, pero bueno, se llama así, ¿no? Y entonces él revisa ese marxismo. No he querido ponerlo ya en el título para no provocar demasiado en el título del capítulo, pero podríamos decir Lenin revisionista. ¿En qué revisa el marxismo que ha heredado y que además ha alimentado sus primeros años? Lo revisa en un tema absolutamente clave, que es el tema de la dialéctica. El marxismo de la Segunda Internacional, como con Gramsci que le pasa lo mismo, es un marxismo evolucionista, basado positivista, filosóficamente positivista, y que ha enterrado la dialéctica de Hegel en la parte que tiene esa idea de dialéctica de revolucionaria, la ha enterrado, la ha dejado abandonada. Bueno, pues él retoma esto, escribe sus cuadernos que no serán publicados en vida, se publican después. Cuando se publican las obras completas, encuentran los cuadernos de notas, no son un texto es un texto en fin. A mí también me ha costado mucho leerlos y no sé si siempre los he entendido. Pero la idea de dialéctica, es decir, las situaciones no cambian evolucionando, cambian a saltos, el salto. Entonces, eso le permite, en 1917, entender el salto enorme que se produce en el desarrollo histórico en Rusia a partir del 8 de marzo del 17. Y que la etapa conquistada no es la definitiva, sino que todo va a cambiar y que puede ser cambiado de arriba a abajo. Sin esta recuperación de la dialéctica, no estaría. Otro tema en la que revisa el marxismo de la Segunda Internacional es la cuestión del Estado. Carlos ha hablado del tema, pero su obra, su cuaderno azul en Suiza sobre el marxismo y el Estado, que luego se transformará en 17 en el Estado y la Revolución, y que luego tendrá de incumplir. Dejémoslo aquí. El otro elemento es cómo ha cambiado la guerra. Él ha estado siempre en el ala izquierda de la Segunda Internacional, luchando contra la guerra, pero es que la guerra del 14 ya no es una guerra convencional, como las que habían. Es una guerra fordista, ya se mata en plan fordista, con los ritmos de la fábrica nueva. La nueva forma de producir se traduce en la guerra con la nueva forma de matar. Y por tanto él necesita entender qué nueva fase del capitalismo, ¿no? Y también rompe en eso. Os pondré un libro, su folleto, para que lo lean los militantes y los obreros. No es un tocho de 500 páginas sobre los cambios en el capitalismo, aunque está documentado inmensamente con una cantidad de trabajo, con libros, con artículos, con un material concreto. Lo sintetiza en un folleto para movilizar a la gente. Camaradas, el capitalismo ha cambiado. Estamos en una nueva fase. Él lo llama fase superior y algunos tontos han llegado a la conclusión, seguramente sin leer el libro, que consideraba que el capitalismo ya no iba a salir más de esta fase, que se refería a que era la última fase en aquel momento, ¿no? La otra cuestión, el cuarto tema en el que hace esa revisión es en la cuestión nacional. Él ya había empezado antes, en sus polémicas fraternales con Rosa Luxemburg.
sobre este tema. Pero el carácter imperial y colonial del imperio zarista le lleva a la conclusión, antes de que lo haya planteado Wilson, porque se dice muchas veces que Lenin copió al presidente Wilson, que usó el derecho de autodeterminación para deshacer el imperio austrohúngaro. Esto es una cosa que se le puede leer en textos muy eruditos y tal. No, esto viene de bastante más lejos. 1896, Congreso Internacional Socialista, que proclama el derecho de autodeterminación de los pueblos y que la socialdemocracia incumple repetidamente, porque como la socialdemocracia estaba formada por partidos cuya base social era una aristocracia obrera en Europa, se consideraba que se tenía el derecho a colonizar el resto del mundo. ¿Vale? Bueno, estas 4 revoluciones teóricas que hacen le permiten llegar al 17 con la mente despejada de los dogmas del marxismo de la Segunda Internacional. Y él empieza el año de una forma muy pesimista. Está en Suiza, la guerra ya lleva 3 años, 2 años y pico, la catástrofe humanitaria es brutal, no se ve por ningún lado que se mueva nada. Hace un curso de formación para jóvenes socialistas y les explica la revolución de 1905, se lo debieron pedir, o lo pidió él, que quería hacer eso, les hace la formación. Es un texto muy bonito, corto, fácil de leer, y acaba diciendo, compañeros, jóvenes, los viejos, creo que tenía 49, o sea, no era tan viejo para hoy, pero en aquella época sí que se era viejo, a esa edad. Los viejos ya no veremos la revolución. Si vosotros continuáis luchando y organizándoos y tal, y sois tan valerosos como sois y tal, sí que la veréis. 5 de enero. 8 de marzo se produce el salto. El resto de la izquierda que en el interior luchaba clandestinamente o estaba exiliada, mencheviques, socialistas, bolcheviques, no perciben el enorme salto que se ha producido. Y él se pregunta cómo en una semana de movilizaciones obreras, en 1905 el asunto duró meses y no cayó el zarismo, y ahora sí ha caído. Esto es diferente. Aquí se ha producido un salto histórico. Y entonces llega, empieza a escribir cartas desde lejos para decirles a los compañeros, pero los compañeros están, en fin, apoyando al gobierno provisional. Para apretar, ¿no? Para hacerlo ir más allá, no para quedarse ahí, pero están. Cuando llega, está solo. Primera reunión del Comité Central, está solo. Todo el mundo considera que se ha vuelto, que el viejo, lo llamaban el viejo, ¿no? Se ha vuelto loco y ya no rige. Y sabe estar en minoría, que es otra cosa que no sabemos hacer. Yo soy el primero que no le cuesta un montón estar en minoría y llevo unos 50 años estando en minoría, pero me cuesta un montón. Sabe estar en minoría. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Convencer. Pedagogía. No rompo y creo mi sectita que dice que, en fin, que hay que hacer la revolución ya. 5 minutos más y lo dejo porque así podéis opinar. Pero esta fase del pensamiento, de su pensamiento, a mí me seduce mucho. Me parece que es, o sea, como espíritu, como forma de enfrentarse a las cosas,
me parece que aún es estimulante y aún enseña cosas, aunque la situación, en fin, es totalmente diferente, etc., ¿no? Las tesis de Abril hacen un enorme esfuerzo de explicación. La dirección del partido le censura textos en el periódico del partido, pero publican cosas, y hace un enorme trabajo de organización y en abril convence a la mayoría del partido. Y los convence de una cosa muy difícil para entender en un partido, les convence de que estando en minoría en los soviets, en los consejos, en el movimiento de consejos que había surgido, el partido bolchevique era una minoría bastante minoritaria. Había que reclamar el poder para los soviets. Y claro, y algún compañero con visión estrecha de partido dice, hombre, Vladimir, en fin, si pedimos el poder para los soviets, nosotros vamos a quedar... Y les explica el estado de la revolución. Aquí hay un nuevo modelo de Estado, que no es una democracia burguesa, que es una democracia obrera. Y por tanto, lo que hay que hacer es conseguir la mayoría en este brote de un nuevo Estado. La burguesía quería establecer una república burguesa. Aquí hay otro modelo de Estado. Es decir, estas revoluciones y el tema de la guerra. Todos los socialistas decían la paz, la paz, la paz, pero no hacían nada y votaban los créditos de guerra. Y entonces él dice, somos minoría, pero si la revolución ha estallado, el mandato imperativo de la revolución, de las masas que están haciendo la revolución, es que hay que parar la barbarie de la guerra. Y nosotros nos debemos al mandato imperativo. No hablemos de mandato imperativo porque estaríamos 10 minutos más, pero estamos para obedecer ese mandato imperativo. Y esa idea de todo el poder a los soviets, toda la tierra para los campesinos, que estaba en contra del programa del partido bolchevique. El partido bolchevique no decía la tierra para los... decía, vamos a hacer una propiedad estatal de la tierra, vamos a industrializar la agricultura y la agricultura va a producir a la misma velocidad que las fábricas capitalistas y entonces vamos a poder dar de comer a la gente. Pero los campesinos estaban tomando las tierras, no esperaron ninguna consigna de nadie. Habían aprendido la guerra, desertaban del ejército, volvían a sus aldeas con el fusil al hombro y aplicaban la cultura material de los campesinos, que es la de la comunidad, y estaban expropiando las tierras. Y incluso el partido campesino decía, no, compañeros, esperemos a ocupar las tierras, el Partido Socialista, esperemos a la Asamblea Constituyente que se convocará y entonces jurídicamente diremos. Y Lenin les dice a sus compañeros, aunque no esté en nuestro programa, las masas en esta fase concreta de la situación están haciendo eso, y eso es positivo. Rosa Luxemburg, ahí tenemos un poco de polémica, dice que eso va a ser un desastre porque no va a permitir avanzar al socialismo. Bueno, este es el espíritu que a mí me parece que nos sirve hoy, esta forma de entender los problemas, que quiere decir ser revolucionario, aunque la revolución no sea inminente. En fin, pero a enfocar los temas desde un punto de vista revolucionario. Lenin está, sin ninguna duda, porque nos lo dice Gramsci, en el inicio de la reflexión de Gramsci sobre la hegemonía, textos de 1910 y 1911,
en el que les dice a los otros compañeros mencheviques que una clase que no se plantea el problema de la hegemonía no pasará nunca de ser un gremio o una corporación o un sindicato. Que cuando se fundó Comisiones Obreras, ¿cuál era el subtítulo? Sindicato sociopolítico, porque detrás de esa fundación había gente que había reflexionado sobre estas cuestiones. Y Gramsci nos dice que el que mejor en la fase que escribía Gramsci había sintetizado la cuestión de la hegemonía era él. Y bueno, acabo diciendo que nosotros no, yo seguro que no. Ahora no estoy intentando colocarme en un altar al lado del otro icono, ni muchísimo menos. Pero la gente joven sí que la veréis, porque el capitalismo lleva en su entraña las contradicciones insalvables. Y solo hace falta que se combinen en un momento histórico determinado, se combinen varias de estas contradicciones y eso venga acompañado con un largo trabajo anterior, paciente, de organización y de conciencia, como para que se puedan producir cambios esenciales. La cuestión es que la izquierda no esté durmiendo cuando se produzca esto, no esté durmiendo en los despachos y no esté pisando moqueta. Claro que tenemos de enviar a alguno a pisar moqueta. Claro que sí, porque el mismo Lenin siempre dijo que había que presentarse a las elecciones y hacer, en fin. Pero que los que dirijan el cotarro este no sean los que pisan moqueta, que sean una organización fuerte, que ahora no la vemos, no la tenemos presente, todos somos conscientes de lo que hay, pero que hay que esforzarse en crear. En fin, la creación esta, en el caso de Lenin, empezó 20 y pico años antes de que se produjese la ruptura. Sabemos que son trabajos lentos, difíciles, contradictorios, etcétera, pero si trabajas con autonomía de pensamiento respecto al sistema, pues bien, porque no vamos a tener la idea de que es posible. No es inminente, pero es actual. En fin, he hecho 50 minutos, en fin. Disculpa por la duración, pero bueno, intentaba resumir, pero la síntesis no es una de mis virtudes. Tengo pocas, pero esta seguro que no.